Vamos a compartir en esta mañana el fiscal designado, ¿sí? Primeramente, ¿qué es un fiscal? ¿Qué es un fiscal? Un fiscal es una persona que averigua o delata operaciones ajenas. Un fiscal es una persona que se encarga dentro de una corte, dentro de un juzgado, se encarga de hacer las averiguaciones, de hacer el peritaje, de hacer todo lo que es la investigación de hechos de delincuencia, delictivos. ¿Sí? Eso es un fiscal. Acá en Argentina tenemos el caso del famoso fiscal Nisman, que fue asesinado, no vamos a decir así, pero bueno, tuvo un percance este fiscal, por así decirlo, por haber descubierto hechos delictivos de un presidente en cargos públicos, ¿no? Y antes de la persona llegar con todas las pruebas y la evidencia de investigación, pasó lo que pasó. Entonces, un fiscal es alguien que investiga, que averigua causas, delitos, problemas, personas que estén haciendo las cosas que van en contra de la ley. Eso es un fiscal. Bien, ahora, ¿qué quiere compartir esta mañana? Es entender la función de aquel que nosotros llamamos el diablo o Satanás. ¿Sí? Como hoy le decía a un amigo en la mañana, vamos a quitarle los cuernos y la cola y vamos a ponerlo en el lugar que corresponde, en la función el cual tiene asignada. Porque siempre, por lo menos en lo que es el ambiente cristiano, en el ambiente evangélico, en los creyentes, todo lo negativo en otras vidas se lo ameritamos al diablo, ¿no? Porque la culpa es del diablo, que el diablo metió la cola, que el diablo hizo esto, que el diablo hizo lo otro, que el diablo acá, que el diablo allá, que siempre la culpa es del diablo. Pero nunca nosotros como creyentes asumimos nuestras culpas y nuestros errores, ¿sí? Pero eso es un caso aparte, eso es para otra transmisión. Vamos a hablar de la función del enemigo, la función del diablo, la función del adversario, la función de Satán, la función de este ser que, déjame decirte simplemente que está para complicarnos la vida. ¿Pero por qué? Porque al complicarnos la vida, Él nos ayuda a crecer. Al complicarnos la vida y ponernos palos en la rueda, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejor, nos ayuda a no quedarnos en la comodidad de cómo somos y decir puedo ser mejor, ¿sí? Entonces, un fiscal es una persona que averigua o delata operaciones ajenas. Vamos a ver qué dice la palabra conforme a esto. Satanás es un fiscal de la corte celestial, ¿sí? Si Satanás es un fiscal de la corte celestial y tiene la función de acusar, de buscar delitos en las personas, de buscar pecados, de buscar errores, de buscar las personas que, como dijimos hace un rato, el fiscal es alguien que delata operaciones ilícitas, delata indisciplina, o sea, delata todo aquello que va en contra de la ley. Satanás es un fiscal, un acusador, que va delante de la corte celeste a acusarnos día y noche. Bien, si Satanás no tiene nada de qué acusarnos, entonces está sometido. Pero si nuestra vida está desalineada conforme a la palabra de Dios, entonces sí tendrá injerencia en nuestras vidas. Y fíjense lo que dice el principio poderoso que está en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acá hay dos principios poderosos. Someterse, estar bajo el gobierno de Dios, estar bajo Dios, estar bajo su palabra, bajo su autoridad, bajo su poder, bajo sus estatutos. Resistid al diablo, ¿sí? Muchas veces hablamos del término, no, hay que vencer al diablo, pero acá dice la Biblia resistirlo. ¿Por qué? Pues ya está vencido, ¿sí? Partamos de esa base, ya está vencido. Ya Jesús lo venció en la cruz. Pero hay un trabajo que tiene que cumplir. Hay una asignación que tiene en la creación que debe cumplir. Por eso dice la Biblia resistirlo. Alguien que resiste es alguien que se pone firme ahí, se pone resistente, que hace resistencia, que no se deja mover por la situación. Alguien que permanece firme. En otras palabras dice, someteos a Dios y ponete firme delante del diablo, resistilo. No dejes que él te venza con sus acusaciones, con sus mentiras, con sus engaños, con todo el show que monta. Y él huirá de vosotros. Santiago 4:7 me conecta con Jesús en el desierto con Satanás. ¿Qué hizo Jesús en el desierto con Satanás? Lo resistió. ¿Cómo lo resistió? Con la palabra. Eso parecía
eso parecía un tribunal, eso parecía un tribunal de acusación. Yo te digo, vos me decís. ¿Vieron como en las películas de abogados que el abogado agarra y dice, sí, porque esto y esto, y viene el contraabogado y dice, no, por esto y aquello, y la ley, y dice la ley, o sea, eso parecía una pelea de abogados, donde uno decía una cosa, el otro le contrarrestaba con otra, y el otro decía una cosa, y el otro le contrarrestaba con otra, y así. ¿Y qué dice la palabra? Que después de que Jesús le contestó a Satanás, escrito está Satanás, escrito está, él lo dejó y ángeles le sirvieron al Señor. Fíjense, él resistió a Satanás. Bien, y él huirá de vosotros. Fíjense qué poderoso lo que dice Apocalipsis 12:10 y cómo la palabra nos da entendimiento de que él es un acusador, él es un fiscal designado para buscarnos el más mínimo detalle para acusarnos delante del trono de Dios. Dice Apocalipsis 12:10, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Dónde estaba Satanás? Acusando a los hermanos delante de Dios de día y de noche. Fíjense qué poderoso también lo que dice Job 1, del 6 al 7. La traducción NTV me parece la más poderosa de entender en cuanto a este episodio de la palabra. Job 1, 6 al 7 dice, un día los miembros de la corte celestial, fíjense el detalle, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Aparentemente hay una corte, así como todos los días funciona la corte de justicia, ¿no? Ahora en enero creo que entra en feria judicial y deja de operar, pero en la corte celestial de los cielos no hay feria judicial, opera todos los días. Todos los días, aparentemente, según la palabra, hay una reunión de fiscales, hay una reunión de corte, una reunión judicial en los cielos para determinar, por así decirlo, sentencias sobre la tierra. Y fíjense lo que dice Job 1, 6 al 7. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, delante de Dios. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. Fíjense una cosa. Aparentemente Satanás participa de esa corte celestial. Aparentemente Satanás tiene una silla dentro de esa corte celestial. Y aparentemente Satanás ocupa el cargo de acusador, acá lo dice claramente, acusador o fiscal, alguien que viene a delatar, lo vimos recién en Apocalipsis, alguien que viene a delatar, que viene a acusar, que viene a poner en evidencia los hechos o las infracciones contra la ley de un individuo, ¿sí? Lo vimos en Apocalipsis, el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Hay una corte celeste que funciona a las 24 horas del día y hay una reunión de seres espirituales, de seres divinos que se juntan ahí con el juez justo, con el Dios infinito que juzga las naciones, que juzga el universo. Hay una reunión ahí judicial y aparentemente Satanás tiene una silla y es la silla de acusador, de fiscal. Y fíjense lo que dice la palabra. Uno de los miembros de la corte, un día los miembros de la corte celestial llegaron para representarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Sí? ¿De dónde vienes? Y él contestó, y Satanás le contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Más claro imposible de la función que tiene Satanás en este mundo. Satanás, ¿de dónde vienes? He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. En otras palabras, he estado fiscalizando la creación, he estado auditando las obras de los hombres, he estado poniendo en balanza la justicia o la no justicia de los hombres. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿De dónde vienes? Vengo de recorrer la tierra, observando todo lo que ocurre. Fíjense, es más claro imposible lo que Satanás, la función que tiene el diablo en la corte celestial. Y tenemos que entender que Satanás está bajo las órdenes de Dios. Muchas veces pensamos que Satanás anda por ahí libre, haciendo lo que quiere, haciendo fechorías, haciendo un desastre. O podríamos decir
qué sé yo, pareciera que, fíjate la maldad que hay en el mundo, las cosas terribles que pasan. Es como que a Dios, este perro, se le sale de control de vez en cuando. Uy, mirá, me arruinó el matrimonio, me arruinó las finanzas, me arruinó los hijos, me arruinó esto, me arruinó la congregación, me arruinó la vida. No, Satanás no es un ser que anda por ahí libremente haciendo sus cosas como quiere y parecía que a Dios se le escapara de las manos a Satanás. No, él está bajo las órdenes de Dios. Él está trabajando para Dios. Pero tenemos que entender su función. Acá claramente la Biblia lo dice. Vuelvo y repito en Job 1, 6 al 7. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de recorrer la tierra, observando todo lo que ocurre. Eso es lo que es el diablo. Observa, fiscaliza, acusa, delata delante del juez justo nuestras obras. Y como dijimos anteriormente, si uno anda derechito delante de Dios, si uno camina bajo los estatutos de la palabra, si uno camina bajo las leyes divinas, si uno camina bajo lo que Dios quiere, entonces va a venir Satanás delante de Dios, va a querer decir algo de nosotros y Dios le va a decir, ¿sabes qué? No tengo nada que acusarlo. No hay nada de qué acusarlo. Mi hijo es intachable, mi hija es intachable, mi hija camina, mi hijo camina bajo mi palabra. Así que Satanás, esos papeles que tenés es mentira, no es así. Ahora, si uno camina como quiere, si uno camina desobedeciendo la palabra de Dios, si uno camina lejos de Dios, haciendo lo que quiere, el primero que va a estar ahí para acusarnos es Satanás, porque es su función. Y después, cuando vengan las consecuencias, no cometamos el horror de decir la culpa del diablo. No, porque el diablo me llevó mi familia, no, porque el diablo me llevó mi finanza, no, porque el diablo metió la cola, no. Él está ahí para fiscalizar nuestras vidas, Él está ahí para auditar nuestras vidas, para ver si nuestro corazón está cambiando en justicia y en rectitud o está cambiando en tinieblas y desalineado delante de las Escrituras. Si tiene que acusarnos, déjame decirte que estamos complicados, porque así como en una corte el fiscal viene y delata las obras delictivas de una persona, hay un peso, una ley que cae. Si uno mata, tiene una consecuencia. Si uno cruza el semáforo en rojo, tiene una consecuencia. Si uno infringe las leyes, hay una consecuencia. Y a veces nosotros mal entendemos la gracia. Bueno, pero Dios todo nos perdona, Dios nos ama. Está todo bien, es verdad, pero es juez justo. Es juez justo. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios es juez justo y no va a pasar por alto nuestras infracciones. Alguna consecuencia vamos a tener. Si en este mundo natural, imperfecto, en el que estamos, yo me cruzo el semáforo en rojo y lamentablemente Dios no quiera, atropello a alguien, no va a haber gracia que me salve de la acusación, del delito, del castigo de la ley frente a mi infracción. No va a haber gracia que me salve. Y en el mundo espiritual es aún más perfecto y más justo que el mundo natural. Entonces nosotros como creyentes a veces sobreabusamos de la gracia, no porque Dios todo lo perdona, Dios me ama, Jesús murió por mí en la cruz, Él ya perdonó mis pecados, pará, porque miren lo que dice 1 Juan 2:1. Juan dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, juez justo. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. ¿Sí? Pecar es infringir las leyes. Entonces nos dice Juan, muchachos, les escribo estas cosas. Es la carta de Juan, lo que Juan nos aconseja, él nos lo escribe para que no pequemos, para que no infringamos la ley, para que no venga el acusador a acusarnos y ponernos en default, en fuera de juego delante del trono de Dios. Pero si pecamos, o sea, si uno, porque no es perfecto, porque uno tiene errores, porque dentro de nuestro hay una naturaleza que se inclina al mal que cada día tenemos que vencer, si alguno peca, porque caer es parte de esta vida, hay cosas que uno en la humanidad, en lo imperfecto que es, puede equivocarse. No zafamos del error, por así decirlo, pues somos seres humanos. Pero una cosa es pecar
pecar siendo consciente del pecado, sabiendo que estoy haciendo malas cosas, y otra cosa es pecar por desconocimiento, por error, por inocencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios pesa los corazones, ¿sí? Esto me recuerda el caso de Saúl, cuando, cuando Dios le da una palabra, le dice, derrota a tus enemigos, aniquilalos, exterminalos, que no quede ni uno. Y Saúl dejó al rey y dejó esto y dejó aquello y vino el profeta y le cayó a palo. Así te dice el Señor, vas a ser destituido de tu cargo de rey. Y Saúl dijo, pero pará, ¿por qué? Si yo dejé las ovejitas para el sacrificio y quiso excusarse y quiso poner sus argumentos. No, Dios te dijo, el exterminame a todo el mundo, erradicalos a todo el mundo, no quiero que me quede ninguno vivo, ni su ganado, nada. Y el hombre dejó al rey vivo, dejó un poco de pueblo, un poco de gente, un poco de ganado. Y ¿saben qué? Ese rey que él no mató ese día fue el mismo rey que después, más tarde, con el correr de los años, se levantó en contra de Israel y le dio un terrible dolor de cabeza a Israel. Entonces, nosotros pensamos que bueno, que Dios es bueno, que Dios me perdona. Y bueno, no, a Dios no se le escapa una. ¿Sí? Acá lo puso el apóstol Juan. Les escribo estas cosas para que no pequen, pero si pecan, si tienen el error, si cometen el error de pecar, tienen un abogado, que es Jesucristo, ¿sí? Pero porque tengamos un abogado, que es Jesucristo, no significa que podamos pecar deliberadamente, que el abogado sea así, bueno, ya está, tengo abogado, me mando 1000 macanas, hago lío, cometo un montón de errores deliberadamente, total, tengo a Cristo que me sale de abogado. No, no, porque que tenemos a Jesús como abogado no significa que podamos pecar deliberadamente, no significa una licencia para pecar, ¿sí? Porque de las multas nos zafamos, porque de las multas, de las consecuencias de infringir las leyes, nos zafamos. Hace unos días me llegó una multa en el auto porque me quedó medio auto por encima de la senda peatonal. Justo me pasó que venía con el envión del tránsito, estaba en la decisión, en la disyuntiva, si cruzar el semáforo en rosadito, como decía mi viejo, cambiando de amarillo a rojo, de amarillo a rojo, y tomé la decisión de frenar. Pero justo con el envión no podía frenar de forma tan brusca, y justo me quedó el auto a mitad de la senda peatonal. Y justo se me pegó un auto atrás mío, y tampoco pude dar marcha atrás para poder dejar la senda libre. ¿Qué pasó? Me llegó una multa, una fotomulta. ¿Qué pasó? Infringí la ley. Me paré encima de la senda peatonal. ¿Fue sin querer? ¿Fue sin intención? ¿Yo no quería hacerlo? ¿Sabía que estaba haciendo algo malo? Sí. Fue sin querer, fue sin intención. Justo se me pegó uno atrás. Todo lo que vos quieras. Pero me cayó la ley. Infringí una norma, infringí una ley, vino la multa. Ahora, tenemos que entender una cosa. ¿Qué es lo que sigue después? Fíjense esto. Siempre estará el fiscal o acusador al pie del cañón para hacernos pagar las multas y delatarnos. Debemos recordar que Dios es juez justo. Fíjense lo que dice Números 14 y 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí nos habla de un Dios bueno, lleno de amor, lleno de misericordia, de paciencia, pero que no deja que el culpable no pague por sus hechos, porque es parte de la justicia divina. No podemos decir que Dios es justo y que es un juez perfecto si a nosotros no nos llega la multa por haber infringido las leyes. Sería injusto si el sistema del cielo fuera imperfecto como el de la tierra, si fuera imperfecto como el de muchos países, entonces yo transgredo las leyes y no pasa nada. Total, arreglo con el juez, una coimita, hablo con un contacto, me anulan la multa. No, pero como Dios es justo y su sistema judicial es perfecto, entonces si yo infringo la ley,
alguna consecuencia voy a tener. Y hoy entiendo, más que antes, que la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, dice la palabra que su misericordia se renueva cada mañana. Pero fíjense una cosa, misericordia no es que Dios te va a quitar la multa por completo. Hoy entiendo que misericordia es que aquello que te corresponde pagar por tu infracción, hay una reducción de esa infracción. A mí me llegó una multa, decía como 80.000 pesos, pero decía, por paga temprana, vamos a ponerle, por misericordia, si abono dentro de tal fecha, 35.000 pesos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la misericordia de Dios es inmensa y nosotros no podemos dimensionar su misericordia, la cual cada mañana se renueva. ¿Y por qué se renueva? Y porque cada día cometemos errores, infringimos las leyes, y si nosotros tendríamos que recibir el castigo de esas infracciones, sería muy severa, sería muy fuerte. Pero por su misericordia, por su gracia, muchas veces Dios, aunque no lo sepamos, aunque no lo veamos, cometemos un error, infringimos las leyes, hay un pago, hay una sentencia. Y muchas veces, como dice la palabra, tenemos abogado para con Dios. Que nos dicen, che, yo ya pagué por él, yo ya pagué por su pecado, yo ya pagué por su error. Yo le reduzco su deuda, yo le reduzco su sentencia. Gracias, Señor. Pero muchas veces, cuando uno comete reiteradas veces multas, por más que tengamos abogado, el juez va a decir, muchacho, le lamento, pero ya van 14 veces que te quedas con el auto arriba de la senda peatonal. 14 veces que el abogado abogó por vos, redujo tu sentencia, redujo tu castigo, redujo tu multa, algunas las absorbió, otras las redujo, pero ya 14 veces, hermano, basta. Ya está. O sea, dejémonos hinchar y ponete firme y empezá a caminar conforme a la palabra, porque si no, no puedo, no sé, o sea, Él es justo, Él es un juez justo, no puede pasar por alto nuestras infracciones. Entonces, esa es su misericordia para vos y para mí cada mañana, que la sentencia de nuestros pecados, nuestras infracciones, muchas veces queden absorbidas por su misericordia, muchas veces quedan reducidas por su misericordia, porque tenemos abogado para con Dios delante de su trono. Pero no por eso pequemos deliberadamente, no por eso vivamos una vida descontrolada, lejos de Dios, haciendo lo que queremos, porque van a venir consecuencias y no va a ser la culpa del diablo, va a ser nuestra culpa al 100%. Dejémonos de echarle la culpa al diablo, vamos a renunciar a ese espíritu de la culpa del otro, que la podemos ver en Génesis, cuando Dios se presenta delante de Adán después de que el hombre pecó, lo primero que el hombre le dijo, la culpa de la mujer que me diste. Es lo primero que la primera respuesta del hombre frente al pecado fue la culpa del otro. Y la mujer, Dios le dijo, ¿y qué hiciste? La culpa de la serpiente. Entonces, no, asumamos nuestras culpas, asumamos nuestros errores, sepamos que si nos acontece algo negativo en la vida, no le echemos la culpa al diablo, no le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa a los pastores, a los líderes, a los hermanos. Miremos nosotros mismos, Señor, ¿qué hice? A ver, Padre, ¿en qué metí la pata? Señor, ¿en qué me equivoqué? Y van a pasar dos cosas. La primera, el Espíritu Santo te va a traer convencimiento de pecado, te va a decir, mira, hijo, acá esto lo infringiste, esto hiciste mal, acá te equivocaste, y esto es la consecuencia de esto y esto. Señor, perdón, ayúdame a poder reparar, ayúdame a poder rectificar, ayúdame a poder corregirlo. Bien, bárbaro, eso sería lo ideal. O va a pasar otra cosa, que Dios te va a decir, hijo, esto pasó porque necesitábamos mejorar esta área de tu vida, necesitábamos corregir esta área de tu vida, necesitábamos ajustar ciertas cosas. Esto aconteció, esto ocurrió para tu bien, ¿sí? Dice la palabra que los que aman a Dios, todo le obra para bien, absolutamente todo. Así que cuando el Padre nos corrige, como buen Padre que es porque nos ama. Cuando pagamos las multas por nuestras infracciones, no es para que le echemos la culpa al otro, al diablo, al hermano, al vecino, a quien sea. Es para que nosotros
tengamos una introspección y decir, Señor, ¿en qué me equivoqué? ¿En qué erré? Y créanme que cuando uno, frente al error, dice, Señor, ¿en qué me equivoqué? El cielo está con los ojos abiertos, esperando y escuchando tus palabras. Y cuando una persona asume su responsabilidad y su error, se activa la bendición. Algo pasa. Es seguro que va a haber una reducción de sentencia, es seguro que va a haber una misericordia extrema, es seguro que va a haber un derramamiento de gracia, es seguro que Dios va a hacer algo. Pero cuando nosotros hacemos como hizo Adán y Eva, la culpa del otro, la culpa de la mujer que me diste, la culpa del diablo, ¿qué pasó después? Sentencia. Ahora, vos, serpiente, te vas a arrastrar por la tierra. Vos, mujer, vas a parir con dolores de parto. Vos, hombre, vas a laburar y la tierra te va a dar espinos y cardos. Hay una sentencia. Pero yo creo, es mi forma de pensar, que si Adán, del primer momento que Dios le dijo, ¿qué pasó, papá? Él hubiera dicho, me equivoqué, Señor. Es mi culpa. Vos me dijiste esto, esto, esto y esto, y yo hice todo lo contrario. Estoy convencido que la sentencia del juez justo hubiera sido mucho menor, muchísimo menor a lo que fue, a lo que la Escritura nos dice. Pero por cuanto el hombre, en vez de asumir sus culpas, las puso sobre otro, vino una sentencia severa, una sentencia fuerte sobre el hombre y sobre la creación. ¿Sí? Así que vamos a quitarle al diablo los cuernos, vamos a quitarle la cola. Él está para fiscalizar, él está para ver las obras de los hombres y para acusarnos delante del trono. Pero cuando nuestra vida es íntegra, nuestra vida es recta, nuestra vida es una vida llena de luz, una vida que es conforme a la palabra, entonces Satanás no tendrá nada que acusarte. Entonces las tinieblas no podrán prevalecer por encima de la luz. Pero para que las tinieblas no prevalezcan por encima de la luz, uno debe ser luz. Dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Caminen como hijos de luz. Luz y justicia es lo mismo. Entonces, si queremos resultados exitosos en nuestras vidas, tenemos que ser luz. Si queremos avanzar, debemos de ser luz. Debemos de caminar en justicia y en rectitud. Si no, tendremos a nuestro enemigo, pero él es más que, su función es fiscalizar, su función es acusarnos, es engañar, es mentir. Pero si nosotros caminamos en rectitud, no habrá nada que pueda hacer contra cualquier hijo, contra cualquier hija de Dios que camine en rectitud. Hay algo tremendo que meditaba acerca de la vida de Job. Porque después vemos en las escrituras que Dios dice de Job, ¿has visto a Job, mi siervo, un hombre íntegro, justo, etcétera, etcétera, etcétera? Pero si uno lee la vida de Job, lee en Job, todo el libro de Job, y uno presta atención a los detalles. Fíjense que Satanás le dice, es que él es como es porque tiene un cerco de protección, porque vos no permitís que nada lo toque. Y Dios dice, bueno, le voy a sacar el cerco, tócalo, hacele esto y esto y esto, lo que vos quieras, pero no le toques su vida, no lo mates. Es lo único que te pido, no lo mates. Y fíjense una cosa, yo he encontrado en el libro de Job dos cosas de Job, dos oscuridades de Job. Porque que uno sea justo delante de Dios no significa que tenga cosas que sanar, cosas que corregir y cosas que rectificar. ¿Sí? Así es como Dios nos ve. Así es como Dios nos ve por medio de Cristo, de su Hijo, su sangre. Pero no significa que no tengamos cosas que corregir, ajustar y rectificar. Job le encontré dos oscuridades en el libro de Job. La primera es que aparentemente Job trataba un poco mal o con desdén a sus siervos. Tengo que buscar después el capítulo, el versículo, pero aparentemente él era un poco duro con sus siervos, era un poco duro con la servidumbre que lo servía en su casa, en su empresa, porque era un hombre súper próspero, súper bendecido, no le faltaba nada, era abundante, de buen nombre, pero aparentemente en la intimidad no trataba de la mejor manera a sus siervos. Y lo segundo es que aparentemente Job tenía un terror, un miedo
por perder aquello que tenía. Por eso vemos que en la palabra todo el tiempo Job presentaba sacrificios delante de Dios por sus hijos, por su esposa, por esto, por aquello. Todo el tiempo sacrificio, 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 sacrificio. ¿Por qué? Porque quería, por así decirlo, tapar los pecados de sus hijos. En parte sí, pero en parte era porque no quería perderlos. Tenía terror a perder a su familia, tenía terror a perder sus cosas, tenía terror a que le venga castigo o le venga un ajuste de cuentas por la culpa de otros, porque él era justo, entre comillas, tenía sus cositas que hay que ajustar, pero él no quería que se perdiera lo que tenía por causa de otros, no quería perder a sus hijos, no quería perder a su mujer, no quería perder sus ganancias, sus empresas. Entonces todo el tiempo sacrificaba como para decir, tenemos a cuenta para que en la corte celeste no tengan nada que acusarme. Fíjense, casi todo, Dios dijo, bueno, tócalo, vamos a probar a Job, vamos a ajustarlo, vamos a corregirlo, vamos a elevarlo, vamos a hacerlo crecer un poco más, vamos a quitarle el terror y el miedo, vamos a corregir ese carácter chinchudo que tiene. Y Dios permitió, y vuelvo y rectifico esta palabra, Dios permitió que Satanás lo tocara. Así que hay dos motivos, y termino con esto, hay dos motivos por el cual Satanás puede tocar la vida de un creyente. Dos motivos. Primero, porque Dios se lo permita, como ocurre en Job, y si Dios permite que Satanás te toque, es para corrección, por amor, para ayudarte a mejorar. Recordemos que Él está para ponernos un palo en la rueda. Satanás está para ponernos un palo en la rueda y eso es bueno, porque todo el tiempo eso nos va a llevar a ser mejores. Si no hay oposición, si no hay adversidad, si no hay un adversario, entonces no hay un potencial que pueda explotar y desarrollarse al 100%. ¿Sí? Entonces, te resumo algo. Deja de ver al diablo con cuernos y con cola. Mira como un amigo, por así decirlo. Es un amigo. Ese amigo que te pone los palos en la rueda, que te pincha, que te molesta, que te vuelve loco, pero que te va a ayudar a sacar lo mejor de vos. Porque si no hay oposición, si no hay adversidad, Dios no puede sacar todo el potencial que Él puso en tu vida. Para eso está el diablo. Para ayudarte a sacar el potencial que hay dentro tuyo. Primer punto, porque Dios se lo permite. Segundo punto, porque yo se lo permito. ¿Y cómo yo le permito a Satanás tocarme? Porque camino de forma ilegal. Porque camino en tinieblas. Jesús dijo, el que anda de día no tropieza porque él anda en la luz del día, pero el que anda en la noche sí tropieza. Está hablando del día y la noche no como algo literal, está hablando aquel que camina en la luz no tropieza porque todo está lleno de luz. Aquel que anda en la oscuridad sí tropieza porque no ve, porque cae en la trampa, porque cae en las mentiras. Entonces lo que Jesús nos dice, muchachos, caminen en la luz día tras día, no en la oscuridad, no en las tinieblas, porque la consecuencia de andar en tinieblas es tropezar, caer, lastimarse, perder el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, Satanás te puede tocar porque Dios lo permite o porque yo se lo permito. Más de eso no existe. Y dejémonos decirte una cosa, no hay brujería, hechicería, no hay diablo, no hay brujo, ocultista o ser que camine en altos niveles de oscuridad que se le pueda oponer a un hijo o una hija de Dios que camine en altos niveles de luz. Porque por sobre todas las cosas, la luz es más que las tinieblas. Una gota de luz es suficiente para repeler 100 kilos de tinieblas, por así decirlo. Entonces, siempre que caminemos en luz, se nos podrá venir el brujo más alto de rango del mundo, se nos podrá venir el hechicero más poderoso que haya, se nos podrá venir el brujo más terrible que haya, pero si nosotros caminamos en altos niveles de luz, no podrá tocar nuestras vidas, no podrá tocar nuestras casas, nuestros hijos. Entonces, la responsabilidad, el desafío es cada día aumentar los niveles de luz en nuestras vidas, para que las tinieblas no prevalezcan. Automáticamente, lo dice en Juan 1, las tinieblas no permanecieron por causa de la luz. Donde hay luz no puede haber tinieblas.
Y entre más luz hay, menos tinieblas hay, hasta que la luz es completa y no queda un gramo de tiniebla. Así que quería compartir esta breve transmisión contigo en este día. Que tengas una excelente semana, que tengas un excelente día, que se abran los cielos a tu favor en todo lo que emprendas, en todo lo que Dios tiene contigo, en tu propósito, en tu misión de vida. Muchas bendiciones. Shalom, excelente semana. Saludos.